ahora este video. Yo quisiera hacer como una introducción antes. Este video, por ejemplo, surgió de un curso de octavo semestre que Isabela tomó conmigo. Entonces también es como un proceso académico. Pero a partir un poco de este proyecto que se hizo en este curso, empezamos a trabajar con Isabela. Yo le dirigí el proyecto de grado y bueno, ya hemos hecho 2 exposiciones aquí en Bogotá con ella. Así que es un proceso interesante y bueno, que Isabela nos cuente el video. Es un video un poco largo, pero bueno, ahí ella nos resume. Bueno, mi proyecto es un cortometraje, dura casi 20 minutos y se trata especialmente de la familia paterna mía. Entonces, resulta que en mi familia paterna ha habido una serie de suicidios que ya abarcan 14 personas. Entonces, en el proyecto de arte y comunidad, que era la materia, pues teníamos que trabajar con una comunidad cercana que conociéramos. Así que yo seleccioné, pues digamos que este caso especial de mi familia paterna. Empecé la investigación, dialogué con mis abuelos, con mis tíos abuelos y encontré que los suicidas antes de suicidarse pedían como última cena camuro, en su gran mayoría. ¿Pedía qué, perdón? Camuro. Como última cena camuro. ¿Camuro? Sí, camuro. Camuro es un plato típico de Santander. No sabía. El camuro es como un mestizo de chivo, con cabra, con todo, como un perro mestizo, pero en formato de camuro. Y se usa mucho en las fiestas de Santander, en los campos. Entonces mi familia tiene esa costumbre muy arraigada. En todas las fiestas en Navidad comen camuro. El camuro pues se prepara con la sangre del animal. ¿Sí? Son unas bolitas, se llama pipitoria. Así que como es una costumbre comer este animal, yo tomé a la criatura y pues bueno, le di una forma más humanoide. Entonces lo convertí en una historia de una maldición familiar donde el camuro va llevando la maldición de personaje en personaje. Ahí nos narra 3 historias reales. El cortometraje está filmado en los lugares fieles a los hechos, o sea, ahí ellos se suicidaron. Todos los que estaban, bueno, 2 de ellos se suicidaron con arma y mi tío se suicidó en un puente de San Gil. Sí. La otra cuestión es que todos se suicidaron dentro del área de Santander, por lo que yo empiezo a tomar elementos de Santander como la tapia pisada, el propio camuro y el paisaje de la zona para la construcción del video. Bueno, estos perros son importantes porque mi abuelo tenía una estampita sobre el apellido Arenas y en la estampita salían los 2 perros negros, así que por eso se vuelven una imagen recurrente a través del video cuando va a aparecer el camuro. Nosotros también planteamos esta pieza, que es un stencil que dice de forma digital, donde el camuro pues se presenta de una forma tal vez un poco más fiel a como es realmente el animal, acompañado de los 2 perros de la estampa de mi abuelo. ¿Qué más les puedo No sé si contar? nombraste en qué zonas de Santander hiciste el video. Específicamente en San Gil y sus alrededores. Veredas de San Gil que se llama como Zamorano, yendo hacia Barichara. Y bueno, todas las personas que salen allí son actores naturales, hacen parte de mi familia paterna y pues me colaboraron para la realización de este proyecto. ¿Preguntas para Isabela? Hay como mucho por decir ahí sobre el video, pero... Sí, tiene muchas cositas. Sí. Muy específicas, pero eso es en su generalidad. Abarca cosas típicas de la región de Santander, la tapia, el camuro, los paisajes y pues mi familia. ¿Se puede ver en algún lado? ¿Está subido en alguna plataforma? Está en YouTube, pero está privado. Tal vez ahora sí lo liberes. Sí, Pero Sería muy cool. ¿tú cómo te sentiste en la realización del proyecto? Porque veo que es muy familiar y muy propio. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Pues cuando lo estaba realizando traté de no asumirlo de una manera tan personal. De hecho, ese proyecto se ideó porque como un mes antes de empezar Arte y Comunidad se había suicidado un tío mío. Entonces cuando el profesor nos contó pues, la idea general del proyecto, yo decidí tomar ese tema. Pero en el momento traté de tomarlo como algo ajeno para poder manejarlo de una buena forma. sí, pero sí era muy importante, digamos que este curso
proponía la realización de un solo proyecto a lo largo del semestre, entonces ella tenía que ir presentando avances. Entonces cada vez que presentaba un avance, pues como que nos sumergíamos mucho más en una historia que era muy densa, bastante macabra, pero interesantísima. Entonces cada vez que nos veíamos llegábamos como, o al menos yo con toda la expectativa de uno, con qué va a llegar Isabel ahora, porque también fue como una investigación a lo largo de varios años alrededor de su familia como para identificar ese rasgo que finalmente ella encontró de lo del camuro, que parece como medio gratuito, pero al mismo tiempo pues hizo todo el sentido con esta idea medio mágica y medio ligado a la brujería casi, ¿no? Entonces pues fue muy impactante. Bueno, esta casa es en medio de la nada, en una vereda de Cuití, se llama Las Vueltas, y la idea es que es el hogar del camuro, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está el paisaje, y el camuro cada vez que uno de ellos se suicida viene y le hace un pequeño altar con una casita. En hueso de camuro, bueno, es que tiene muchas cositas, y la tacita tiene tallado el nombre del suicida, y por eso al principio salen tantas tacitas con el nombre de cada uno de los familiares que se ha suicidado. Y el nombre Arenarias no viene de arenas, también es como una casualidad, viene de estas flores que se llaman arenarias y son muy comunes en el campo de Santander y en el paisaje de Santander. Son flores sequitas, muy corrientes que a nadie le gustan, pero a mí me gustan. ¿Esos son los proyectos que tú dices? Sí, estos mismos. Entonces yo lo volví como los acompañantes del camuro y aparecen siempre que va a aparecer el camuro. ¿Cómo lo tomó tu familia? Pues en las entrevistas era pesado. Digamos, mi papá cuando dio la entrevista, mi papá es médico, la cuestión es que a él no le dijeron quién se había suicidado y él llegó al cementerio del pueblo como a reportar el suicidio, a hablar del levantamiento, y yo que era su papá, o sea, mi abuelo. Y fue terrible. Él en la entrevista dice que yo lo único que hice fue sacar un pañuelo y cubrirle la cara. Entonces yo llevaba... ¿Él es el papá? Sí, yo llevaba todos sus avances al profesor y ahí fuimos construyendo la historia. ¿Fue una combinación de arte plástica con arte visual o con...? Sí, en realidad, porque digamos la calavera está hecha a partir de una calavera de vaca, porque necesitaba una grande para poder cubrir la cara de la persona que se iba a vestir. Pero tenía que picarla y dejarla más o menos parecida como es la calavera de un camuro. Entonces también tuvo que trabajar artes plásticas. Ella tiene aquí grabado también los perros. Y quería dar imágenes extrañas, entonces esa parte es como un sueño de él donde se le aparece el camuro, no en todas las historias se les aparece en la realidad. Y iban apareciendo cosas muy mágicas, ¿no? Cuando uno hace estos proyectos aparecen cosas extrañas. Por ejemplo, donde se suicidó mi abuelo en el cementerio, yo iba haciendo el recorrido, conociendo bien el lugar, cuando vi como una casita que había ahí, resulta que había una momia así parada, una muerta ahí parada, y aparece ahí en esa parte, y dices, me gusta, lo voy a poner en mi video. Entonces, como es una pesadilla, al final la pesadilla culmina con la cara de esa momia. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. La decisión del sonido, el trabajo de sonido, marca, o sea, ¿cómo fue esa investigación del sonido? Porque me llama mucho la atención. Hay momentos donde se escucha el murmullo de los nombres de los suicidas. Y hay otras partes donde se escuchan, por ejemplo, aves del campo de Santander. Aves que digamos que gritan como una mujer, parecida a una mujer. Entonces yo quería cosas que fueran un poco como místicas. Mira, esta es una perra que era una vecina mía y que yo también puse en el video para sacar como a los perros más a la realidad, ¿no? Entonces los sonidos son agarrados del entorno de Santander, del paisaje, lo que usted escucha allá. ¿Esa es la momia? Sí, esta es la momia. Bueno, gracias. Muchas Nosotros gracias. terminamos el recorrido con Carlos, aquí está Carlos, nos está acompañando. Carlos pues también, como les comenté, pues también fue estudiante de la UIS, se graduó, de los 4 es el que digamos se graduó hace más tiempo. Y en estos momentos Carlos pues digamos que está cumpliendo un poco el ciclo que uno esperaría, al menos de la gente que uno estima y admira. Carlos ya no es, pues fue estudiante y ahora es profesor también de la UIS. Entonces, pues es como de los 4 el que más experiencia tiene. Los trabajos de Carlos son estos 3 obras bidimensionales más este video que está aquí. Entonces,
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Hernández, soy artista bumangués. Estoy catalogado como artista emergente, pero sí soy fui profesor también de May y Isabela, entonces soy cercano también a sus procesos, lo cual me honra también que compartamos espacios. Lo mismo con Nicolás, creo que conoce mi proceso ya hace 10 años. Y a partir de esas exploraciones, de esos procesos primigenios, que yo tenía muchos intereses por el espacio y sobre todo también con el territorio. Entonces empecé a explorar también técnicas que me llevaran a poder trabajar con todos esos datos de viaje y de territorio y traducirlas en representaciones plásticas. Entonces esta pieza en particular es la más antigua de todas y es una exploración de espacio, en los planos del espacio, y que todas tienen que ver con modelado 3D, con procesos de escaneo 3D, lo que se denominan en cierta parte nuevos medios, al igual que el video, tiene partes de un video real, de render, como esa artificialidad también del paisaje. Las tres piezas que están de ese lado sí están arraigadas al territorio de Santander. Esta pieza primera es un escaneado del páramo de Santurbán sobre la zona de Berlín, que yo luego llevo a impresión 3D, luego unas exploraciones de datos de viajes y hago esta mirada del mar en otra representación del agua, que a mí me interesa como territorio. Y por último el video, que es un video que yo hice con la intención de hacer un ejercicio de memoria y de tratar de recrear luego de modo digital y con los render 3D, como hacer un ejercicio también de memoria sobre las coordenadas y los datos. Entonces era como jugar con el video real que hice con dron y luego hacer un proceso de memoria del territorio para recrearlo en 3D y poder usar ese mismo recurso en el render. Entonces es como un acto de memoria del territorio. ¿Y esa idea de memoria cómo se conecta con tu pasado? ¿De qué manera? Porque si hay como mucha cosa autobiográfica en el trabajo. Sí, sí, sobre todo con el territorio de Santander. Me interesa mucho los lugares inhóspitos de ese paisaje. Tenemos el cañón y también tenemos el páramo, pero es muy común, así como en el video de Isabela, encontrar muchas ruinas. O sea, como que quienes se asentaron de forma primigenia en nuestro territorio era gente que no pretendía o no tenía una pretensión, por ejemplo, agrícola. Tenemos un pasado como de aislamiento y el territorio también lleva esa memoria de lugares muy inhóspitos. Y a partir de ahí, de ese interés de memoria, hice viajes, recorridos y luego tuve esas intenciones de traducir esos archivos como datos, coordenadas o escaneos del territorio de forma plástica. Entonces sí está ligado mucho tanto a la memoria personal como a la memoria del paisaje. No sé si tienen alguna pregunta para Carlos. Yo tengo. Cuando pasamos con Isabel la primera vez, noté los dominos. Los dominos, porque, o sea, hay de la nada. Hay algo muy relevante y es que hay como pequeños guiños absurdos en todas. Eso siempre ha acompañado mi desarrollo plástico. En este en particular tiene también un misticismo de por qué la mosca, pues me interesan mucho las moscas, eso es algo evidente en mis procesos, pero también de cómo son como mediadores de planos. Sí, por eso el papel milimetrado, el stencil que rompe el plano, entonces es como ese azar de hablar entre algo que parece que se comporta, inclusive inspirado en ensayos de física cuántica, como los libros de Antimateria, Magia y Poesía, tienen un capítulo especial de cómo pueden estos pequeños insectos ver tanto la luz en partículas como también verla no cuánticamente y detenerse y no chocarse contra un vidrio, pero también tienen mucho misticismo, como en ese plano esotérico, místico, tienen muchas cargas. Entonces los dominos es ese absurdo de cómo puede equilibrarse y cómo hoy en día sí podemos hablar de que esas dos ciencias tan dispares convergen en ciertos puntos. Ok, vale, súper. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Cualquier cosa que estamos a la orden. Gracias. 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 Felicitaciones. Gracias.